Muy buenos días, amigos y amigas. El otoño ya llegó a Canarias. Las hojas empiezan a caer, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios siempre está al control. Han pasado ya varios meses desde que empezamos este proyecto tan ilusionante, en el cual no podría haber sido posible sin todos ustedes. Muchas gracias por seguir apoyándonos sábado tras sábado. Si te gusta, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Vale. Pues comencemos. Enfoque misionero. Leilani dejó la universidad por un año para convertirse en una estudiante misionera. Ella sabía que quería servir en el extranjero, pero no sabía a dónde quería enviarla a Dios. Yo solo quería un puesto para enseñar inglés en algún país del que nunca hubiese escuchado, así que oré y le pedí a Dios que me diera un lugar que no conociera. Y aquí estoy, y ha sido mi mejor decisión. Leilani estaba nerviosa cuando el avión aterrizó en Albania, pero ahora, solo un mes después, está descubriendo el gozo y el desafío de ser una voluntaria adventista. Ella es voluntaria en el jardín infantil dirigido por la organización humanitaria ADRA, Cooperación de los Líderes de la Iglesia Local. La escuela nació porque creían que invertir en la educación de la comunidad crearía niños y familias felices y sanos, que contribuirían a una mejor sociedad. Soy la maestra de inglés del jardín infantil. Enseño 3 clases y todas son en inglés. Su clase está llena de energía, mientras los niños hacen divertidas actividades. Ser voluntaria no siempre es fácil o sencillo. Leilani ha debido adaptarse a un nuevo idioma y cultura. Cuando llegó no hablaba albanés. Y luego vine aquí y no entendía nada, y todos trataban de traducirme. Otro desafío es estar tan lejos de su familia y amigos de Estados Unidos. Pero los momentos de soledad solo reforzaron su confianza en Dios. En solo un mes aquí, mi vida espiritual definitivamente se ha fortalecido. No me lo esperaba. Cada día Dios está allí. Vine aquí y en mi primer día fue como, ¿qué hago aquí? Pero a través de todo este proceso puedes ver a Dios. Y estar aquí es como un ¡wow! Me tienes y me cuidas. Me sorprende. Es fantástico. Es realmente genial saber que hay alguien que te está cuidando. Por favor, oren por los voluntarios como Leilani, que aceptó el llamado de Dios para servir. Usted puede visitar adventistasvoluntarios.org para ver una lista de oportunidades para voluntarios. Gracias por apoyar la obra de la Iglesia Adventista alrededor del mundo. Momentos musicales. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz. Oh,
Pues, hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos. Nos da gusto poder transmitir este programa para todos nuestros hermanos de la isla, para nuestros hermanos allá en vecindario que están lejos, nuestros hermanos más cerca aquí en Las Palmas, en Tamaraceite, en nuestra iglesia querida de Telde y también nuestro grupito que es Ingenio. Gracias por participar en este programa. Estamos todo el trimestre hablando acerca de la educación y concretamente vamos a hablar hoy, en esta semana, estamos comentando, estamos repasando la lección El cristiano y el trabajo. Estamos llegando casi al final de estas lecciones, estamos ya en la lección número 11 y la verdad es que han sido lecciones muy interesantes. Hoy tengo como invitados dos personas, dos grandes colaboradores de este programa. De la iglesia de Telde tenemos a Susi. Susi, gracias por estar con nosotros, bienvenida a este programa. Gracias a todos también por invitarme y siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. Feliz sábado. Buen sábado, claro que sí. Y de la iglesia de Las Palmas tenemos a nuestro querido hermano Abel, que también es otro participante muy regular, constante y continuo en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación, Abel. Gracias a ti por invitarme y gracias a los hermanos porque yo sé que me escuchan con cariño y espero que puedan tener un buen sábado y que Dios nos pueda bendecir a todos con su palabra. Amén. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Abel. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Que el Señor sea el que nos conduzca en esta escuela sabática. Y Abel, quisiera dirigirnos en oración, por favor. Sí. Oramos, inclinamos nuestras cabezas y oramos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque tú permites que un sábado más a través de este medio podamos, Señor, celebrar la escuela sabática y celebrar el culto de adoración. Te queremos pedir, Señor, en estos momentos que tú nos utilices para poder transmitir tu palabra, para poder compartir aquello que hemos aprendido, nuestras experiencias personales también. Y te quiero agradecer, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a ayudarnos a bendecir nuestro trabajo. Te quiero pedir, Señor, que ahora tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tú puedas llenar nuestros corazones con tu palabra, que nos puedas impresionar y que nos ayudes y nos estimules a poder continuar trabajando en nuestras vidas con lealtad y también en tu obra. Gracias por todo, acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Amén. Muy bien, como siempre, vamos a presentar el bosquejo de nuestra lección a continuación. Y como les he dicho hace un momento, este es el título de la lección de esta semana. El título es El cristiano y el trabajo. Un tema muy interesante. Y eso tiene que ver también con la educación, porque el trabajo también forma parte de la educación. Yo me acuerdo cuando fui al colegio adventista, yo me bauticé en un colegio adventista y me formé allí. Y era riguroso que todo el mundo trabajara, a unos chiquillos más ricos, o sea, que tenían dinero, que sus padres les pagaban sus colegiaturas, era riguroso que trabajaran por lo menos 1 hora al día. Yo siempre trabajaba entre 3 y 4 horas porque fui un alumno esforzado para poder pagar mis estudios, pero ahí se enseñaba el valor del trabajo dentro del programa educativo. Es interesante eso. Así que ese es el tema de esta semana. Concretamente vamos a hablar del valor del trabajo en la vida cristiana. Tenemos nuestro texto de esta semana, que es un texto muy interesante. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bonito era saber de que Dios gratifica a sus hijos trabajadores, los que tienen un espíritu laborioso y especialmente los que servimos al Señor, de que nuestro trabajo no es en vano porque servimos al Señor. Así que eso es muy interesante. El objetivo de la lección de esta semana es triple. En primer lugar, analizar las distintas facetas del trabajo. De hecho, es el corazón de nuestra lección desde el punto de vista del conocimiento que vamos a transmitir aquí, es analizar las distintas facetas del trabajo. En segundo lugar, lo ideal es que a través de esta lección podamos transmitir
esta idea de comprender la importancia del trabajo en nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Y en tercer lugar, aquellos que tenemos hijos, enseñar a nuestros hijos o alumnos un oficio y hacer los quehaceres de la casa desde la infancia. Yo fui formado de esa manera y sé hacer de todo en casa. Y bueno, eso es importante, ¿no es cierto? Dentro de la formación, crear hábitos de laboriosidad en los hijos. Así que esto es importante. Ahora, déjenme decirles algo. Entre los judíos, a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo, educaba a un criminal. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su padre en un trabajo honesto como un hábil artesano. Ya sabemos que él de profesión era carpintero como su padre José. Bueno, pues esta semana vamos a analizar el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Ese es el estudio de esta semana. Y nuestro bosquejo para hoy, en nuestro repaso, que vamos a considerar juntos entre Susi y Abel, vamos a ver 4 facetas del trabajo. En primer lugar, vamos a hablar del trabajo y la disciplina. En segundo lugar, vamos a hablar del trabajo y la excelencia. En tercer lugar, vamos a hablar del trabajo y la espiritualidad. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del trabajo y la mayordomía. Son los 4 asuntos que vamos a concretar, analizar durante los próximos minutos con mis colaboradores que están conmigo el día de hoy. Bueno, vamos a entrar al trabajo y la disciplina, que sería nuestro primer asunto a considerar. Y en esta sección voy a pedirle concretamente a Abel que nos explique un poquito estas siguientes preguntas. Hay unos textos ahí, Deuteronomio 16:15, Eclesiastés 9:10, Proverbios 21:25, Jeremías 1:16. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre el trabajo, usando las manos como símbolo? Y por otro lado, hay un par de preguntas más. ¿Cuál es tu actitud hacia tu trabajo? ¿De qué manera podrías usar tu trabajo con el fin de ser mayor bendición para los demás? Incluso, Abel, tú has tenido una carrera larga de trabajo. Quizás has sido un hombre trabajador desde muy jovencito y quizás vas a hablarnos desde tu experiencia y quizás vas a contestar estas preguntas de la riqueza que te produjo el trabajo. Así que, Abel, adelante, es tuyo este momento. Bien, yo creo que los textos que la lección trae son textos muy importantes, muy significativos y muy reveladores. En primer lugar, a mí me llamó la atención el texto de Proverbios, cuando dice: el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay personas que realmente se niegan a trabajar y hay personas que yo me asombro que se pasan el día echados delante del televisor viendo todo lo que les ponen. No estoy hablando en contra de la tele ni mucho menos, ¿vale? Estoy hablando en contra de una actitud que es de estar sin trabajar en casa, viéndolas venir, y realmente ese no fue el plan de Dios. Ese es el plan de Satanás y de los perezosos. Por eso hay un dicho que dice: mente desocupada, taller del diablo. Es decir, cuando yo no lleno mi vida de las cosas de Dios, Satanás se ocupa perfectamente de hacerlo. Sobre todo cuando yo no tengo actividad, realmente Satanás se encarga de llenar mi mente. Sin embargo, los textos que trae ahí, a mí me gustan mucho, porque el texto de Eclesiastés nos habla de todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tu fuerza. Personas que tan malo es no trabajar, como tan malo es hacer más de lo que realmente podemos hacer. Hay personas que dejan de dormir porque se pasan el día trabajando. Hay personas que incluso dicen: es que mis hijos no quieren saber de nada de mí, o han tenido problemas y yo no me he enterado ya. Pero es que, ¿usted qué ha hecho? Levantarse a las 6 de la mañana, irse temprano a trabajar, ha estado usted en su despacho, cuando sus hijos vinieron a casa a comer del colegio, usted no los ha visto, por la tarde sigues trabajando, llega el fin de semana. Hay gente que vive para trabajar y realmente se pierden lo mejor de sus hijos, que es pues la educación. Es decir, que tan malo es la actitud del perezoso,
como la actitud contraria. Por eso el sabio Salomón dice, lo que te viniera a la mano, hazlo según tu fuerza. Es decir, que debemos de buscar un trabajo adecuado a nuestra situación. Y luego es importante porque realmente dice, los otros textos hablan acerca de cómo el fruto de nuestro trabajo realmente ha sido una bendición de Dios. Cuando yo realmente soy correcto, soy fiel en mi trabajo, Dios lo bendice y Dios me da lo que realmente yo necesito. Y tenemos que tener en cuenta que incluso el último texto que viene ahí habla acerca de cómo muchas veces dice, porque ellos adoraban el fruto de sus manos, el trabajo de sus manos, la obra de sus manos. Realmente yo pienso, para buscar un trabajo, ¿qué tipo de trabajo voy a buscar? ¿Mi trabajo realmente glorifica a Dios? ¿Realmente yo a través de mi trabajo estoy causando un bien a los que me rodean, a la sociedad, a los seres humanos? ¿Estoy compartiendo una actividad que realmente puede Dios? Es decir, yo no veo a un cristiano fabricando bebidas de alcohol o tabaco, o no veo a un cristiano pues fabricando estatuas que luego van a ser objeto de culto, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Es decir, que debemos de trabajar, no ser perezosos, debemos trabajar en algo que sea útil y debemos de trabajar teniendo en cuenta que trabajamos no para nuestro orgullo, no, es que yo conseguí esto, es que yo hice esto, es que el trabajo sale gracias a mí, es que ir de imprescindibles, de sobrados por la vida. No, tenemos que pensar que Dios nos da las fuerzas para trabajar y que realmente la gloria siempre es de Dios. Y sí que es verdad, yo la verdad que he tenido una etapa en la que he trabajado muchos años, quería hablar luego en la siguiente pregunta más de ello, y sí que es verdad que siempre he procurado en mi trabajo hacerlo de la mejor manera posible, procurando siempre siendo útil a los demás. Y ahora que realmente estoy jubilado, porque a veces pensamos que el trabajo es bueno, cuando hacemos una actividad y cobramos por ella, pero yo pienso que todas las personas tenemos que trabajar. Las personas que están en edad laboral a cambio de un salario y los que no estamos en edad laboral, pues porque hemos sobrepasado esa edad o porque no han llegado. El caso que el pastor nos comentaba, ¿no? De Jesús cuando era niño y trabajaba en la carpintería con su padre. Realmente debemos de buscarnos actividades que realmente puedan glorificar a Dios, remuneradas o no remuneradas. Lo importante es que nos podamos mantener ocupados haciendo cosas que sean útiles a la sociedad y a través de las cuales incluso nosotros podamos entrar en contacto con personas. Muchas veces el hecho de que nosotros estemos haciendo actividades con otras personas, podemos entrar en contacto con otras personas y llevarles. Hoy, por ejemplo, estábamos en Adra repartiendo comida y a cada bolsita, como era Navidad, les hemos metido un librito. Y hubo una señora que le dijo a Noemi, dijo, gracias por el libro, por la literatura, le dijo, me encanta leer. Realmente las actividades en las que nosotros nos enrolamos, nuestro trabajo, bien sea remunerado o sin remunerar, nos pueden llevar a conocer personas a las que les podemos hablar del Evangelio, como el apóstol Pablo hacía cuando él hacía tiendas y entró en contacto con Aquila y con Priscila y con otra serie de personas, porque realmente es así como nosotros podemos contactar, dar nuestro testimonio y hacer que nuestro trabajo sea una bendición. Muy bien, la verdad es que lo has dicho bien. Parte de la educación de los padres y los maestros es ayudar a los hijos y alumnos a encontrar un trabajo en el cual sus habilidades e intereses coincidan con las necesidades de ellos y de la comunidad donde sirven, donde viven, ¿no? Así que muy importante ese detalle. Ahora yo quisiera añadir algo a esta sección. Estamos hablando del trabajo y la disciplina. La palabra disciplina viene de discípulo, tiene la misma raíz. Y un discípulo es seguidor de un maestro. Y evidentemente nuestros hijos, nosotros somos sus maestros. Y tenemos que enseñarles la vocación y el trabajo que tiene que ver con su capacidad de hacer algo en la vida.
Y entonces los discípulos imitan a su maestro en el hablar, en el actuar, en el trabajar, ¿sí? Y es muy importante que todos enseñemos a nuestros hijos a ejercitarse, a entrenarse para un futuro, puedan tener un trabajo donde puedan desarrollarse mentalmente y físicamente. Así que esto es, me parece, clave dentro de lo que es una disciplina en el trabajo. Así como los atletas tienen su disciplina, su entrenamiento continuo para llegar a ser atletas, disciplina, discípulo, la disciplina del trabajo es enseñar e instruir al hijo, a los alumnos, para que tengan amor al trabajo y hacer las cosas bien hechas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Así que vamos a continuar con el trabajo y la excelencia, que sería prácticamente la siguiente sección, ¿sí? Y aquí voy a pedir la intervención entonces de Susi cuando hablamos de el trabajo y la excelencia. Y es que esta palabrita excelencia es clave, ¿verdad? Hacer las cosas poniendo lo mejor de nosotros. Y quizás el mejor ejemplo, Susi, es este pasaje de Éxodo 25:10 hasta el 30:38, que tiene que ver cuando se asignó la elaboración del santuario, la construcción del santuario. La pregunta es, ¿cuán específico fue Dios cuando pidió a Moisés que construyera un tabernáculo de adoración? ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué nos dice esto sobre el grado de excelencia que deben aspirar los cristianos cuando hacemos algo para el Señor? Muy bien, Susi, te toca a ti entonces participar ahora y comentarnos esta sección. Muchas gracias. Bueno, la guía de escuela sabática hace alusión al libro de Éxodo, sobre todo el capítulo del 25 al 30, porque habla de la construcción del tabernáculo. Esto me gusta asociarlo como una obra de construcción, ¿no? Como en el mundo actual. Interviene un equipo multidisciplinar, ¿no? Que de forma coordinada y organizada pues trabajan unánimes para un mismo fin, que es en este caso la construcción del tabernáculo de Dios. Entonces, podemos decir que Dios era como el arquitecto, ¿no? Ese gran arquitecto, que es el Dios de Israel, dice y hace el diseño de esa morada donde Él quiere cohabitar junto con su pueblo, y como arquitecto, pues es el que da el detalle de todo lugar, ¿no? Donde moraría en medio de su pueblo, ¿no? Y también daría la ilustración permanente para todas las naciones, el plan de redención. Tenía como doble finalidad esa construcción, entonces dentro de esa excelencia como es el Señor, es como hoy en día un arquitecto, ¿no? El papel del arquitecto para proyectos de cualquier índole es una figura esencial que incide directamente a la vida diaria de las personas, como quería el Señor. Por eso Él motivó e incitó e ilustró a Moisés pues la obra del tabernáculo. También hemos de darnos cuenta que un arquitecto trabaja siempre a la par con sus contratistas, y ahora hablaremos quiénes son los contratistas dentro de estos pasajes bíblicos, donde el arquitecto asegura que los trabajos que se desarrollen respeten los estándares y normas básicas que regulan la edificación y que el proceso constructivo sea lo más sostenible y menos contaminante. Eso es lo que hace un arquitecto y es lo que hace el Señor con su tabernáculo, que es el resultado final, sea funcional, y así fue, y estéticamente agradable. Por eso tenía tantos colores, ¿no? A pesar de que también tenía su significado. Otro elemento que interviene en una construcción es un ingeniero, y ahí el Señor con mucha sabiduría escogió a Moisés para que pudiera liderar y pudiera velar por el buen desarrollo de esta obra. Es el encargado de hacer físicamente posible la propuesta de su arquitecto, que es el tabernáculo, y su arquitecto es Dios, pues era solemne la obra del Dios viviente, ¿no? Pues había decidido convivir con su pueblo. Esto lo recalco varias veces porque es muy importante. Y luego hay una tercera parte que son los contratistas. Aquí son lo que nosotros llamaríamos hoy en día los oficiales de obra, ¿no? El Señor asigna artesanos bajo la dirección del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo pues distribuye los distintos talentos para poder desarrollar esta gran obra con toda la excelencia que requiere. Entre ellos, pues, podemos decir que les aportó sabiduría, habilidades, capacidad incluso para instruir e enseñar a otros sobre la misma profesión. Y, por ejemplo, los ebanistas, hoy en día los ebanistas son personas artesanas, ¿verdad?,
que trabajan al detalle, sobre todo la madera, ¿no? Y podemos decir que dentro de esos artesanos pues habría algunos ebanistas, otros podrían ser artistas visuales, lo que en el mundo de la arquitectura le llaman, son aquellos que se encargan de toda la parte de estética de la obra. Y la verdad es que el tabernáculo tenía muchos detalles, sobre todo de temas de los querubines en el propiciatorio. No sé si se acordarán también de los murales florales en el candelabro de oro. En fin, todos esos detalles forman parte de los contratistas. Y luego, por otro lado, el Señor tuvo en cuenta un programa de gestión, que eso también lo tienen en cuenta en los programas de construcción, donde pues se pudo recoger toda la parte financiera de esta obra, que eran los donativos de su pueblo, ¿no? Donde pudieron recoger oro, plata, madera de acacia, etcétera, ¿no? Y telares también, pieles, en fin. Como pueden ver, es curioso, ¿no? Porque analizando esta pregunta, digo, me di cuenta de que los arquitectos hoy en día están inspirados conforme a la palabra de Dios, porque tiene todos estos componentes: un arquitecto, un ingeniero de obra que es Moisés, un contratista y un programa de gestión para poder desarrollar la obra. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el propio Señor, que sea Él nuestra inspiración en la excelencia de cualquier actividad que cada uno desarrolle? Todos somos ese tabernáculo. Ya el Señor no mora en tienda, el Señor mora en tu corazón, en el mío. Somos esa obra de arte, podemos decir, e incalculable para el Señor, donde Jesús toca la puerta de nuestro corazón porque Él quiere morar contigo, conmigo, y a su vez, pues Él quiere, por medio de su Santo Espíritu, que tus obras sean excelentes, como el ejemplo que Él nos puso con su tabernáculo. Él quiere que tú seas lo más excelente posible en las obras que tú desempeñes en cada una de tus responsabilidades. Él nos recomienda que nos encomendemos cada día a su Santo Espíritu para que nos pueda capacitar para el desarrollo de toda buena obra, dice su palabra, ¿no? Y sobre todo porque Él pone la excelencia en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y también en nuestras obras, en nuestras acciones, donde quiera que podamos estar. Así que no te olvides que tú eres el tabernáculo y que debes de permitir que el Espíritu Santo more en ti, como yo también debo de permitir que more en mí. Muy bien, qué lindo toda la explicación que has dado y la comparación que has hecho con los constructores, ¿verdad? Y me alegra pensar de que nuestro Dios exige de nosotros una meta o una norma elevada, que aspiremos a la excelencia en todo lo que hacemos. Dios no acepta el trabajo chapucero ni mediocre. Fue Dios mismo el que exigió que fuesen los mejores materiales de alta calidad. El diseño fue impecable. El trabajo tenía que ser sobresaliente y para eso Dios le proporcionó a estas personas las habilidades propias para hacer ese trabajo y aspirar a hacerlo mejor. Qué bien. Gracias, Susi, por tu exposición. Y qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos que aspirar a la excelencia en todo lo que hagamos y más si lo que hacemos es para el Señor. Y si es el cuidado de nuestros santuarios, de nuestras iglesias, de nuestros templos, pues también debemos de aspirar a hacer nuestros santuarios lugares preciosos para adorarle. Muy bien, vamos entonces a la tercera sección de nuestro programa ahora. En la tercera sección vamos a hablar de otro enfoque sobre el trabajo y tiene que ver con el trabajo y la espiritualidad. Esto es interesantísimo, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad también, ¿sí? Tiene que ver con estar llenos del Espíritu Santo. Las personas que Dios llamó para hacer el tabernáculo eran personas que tenían el Espíritu de Dios, además de sus habilidades artesanales, ¿verdad? Así que es interesante este detalle y es saber quién nos va a explicar un poquito más sobre esto. Aquí en Gálatas todos conocemos que ahí se presentan los frutos del Espíritu, pero hay una pregunta interesante. ¿Qué dones describe Pablo? ¿Sí? ¿Qué dones que describe Pablo también te describen a ti y a tu trabajo? Y otra pregunta que va más específico con la sección. ¿Cómo manifiestas tu espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? ¿Qué tipo de impresión crees que dejas cuando haces un trabajo, por supuesto? Si eres capaz de dejar huella cuando haces un trabajo, de que cuando haces un trabajo o pasas por un trabajo
Todo el mundo te recordará y has dejado huella porque has trascendido por tu manera de hacer las cosas. Así que vamos a permitirnos que Abel nos explique un poco sobre este tercer punto, esta tercera sección de la lección, el trabajo y la espiritualidad. Adelante, Abel. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hay algo que es importante, o una base de la que tenemos que partir. El texto de Gálatas no solamente habla del fruto del Espíritu, que vamos a hablar de él también, sino que también él dice que cuando nosotros somos llenados del Espíritu, el yo queda crucificado. Es decir, ¿cómo realmente puedo yo entender que pueda ser muy adventista, muy espiritual el sábado y el resto de la semana no serlo? ¿Cómo puedo ser yo muy espiritual en mi casa, pero no serlo en el trabajo? Realmente tenemos que entender que cuando una persona es llenada del Espíritu, tiene una relación con el Señor, y esa persona, ese hermano, esa hermana, realmente han decidido servir al Señor, el yo queda crucificado. Yo no trabajo para mí, yo procuro trabajar para los demás, y realmente tan religión es el cocinar, como el ir a trabajar, como el fregar la casa, o hacer obra misionera, o etcétera, etcétera. Estudiar la Biblia. Es decir, que realmente no podemos ser cristianos para unas actividades y para otras no. De forma que si yo entiendo que soy cristiano, tengo que tratar de dejar la mejor impresión en el trabajo. Yo durante estos últimos años que he estado aquí en Las Palmas y he trabajado aquí, la verdad que a mí había cosas que me gratificaron mucho. O sea, yo tenía tenía jefes de 2 departamentos. Uno de ellos, cuando yo me marchaba, estaba como muy enfadado porque decía que cómo me iba a marchar sin que a mí se me hiciese nada, porque a pesar de que él no entendía de que no se podía hacer nada, porque por las condiciones sanitarias, pues no se podía juntar la gente. Pues él se rebelaba y protestaba y decía, con todo lo que ha hecho Abel aquí, él decía, y tengo constancia, pero bastante bien de eso, cómo se lo va a despedir, como simplemente que se marche por la puerta. Al final se buscó una situación salomónica. Esa persona, cada vez que tenía que hacer cursos de formación, o había que hacer cursos de formación, yo tengo que reconocer que a mí casi siempre me los mandaba a hacer. Y es más, cuando los hacían otra persona, solía ir bastante y entraba en los cursos, y en los míos iba 10 minutos, los presentaba y se marchaba. Y a mí me decía, es que yo de ti me fío. Y ellos sabían por qué se fiaban. Hace 2 años me encomendaron un trabajo y yo les dije que no lo quería, que no lo iba a hacer porque tenía que ir los sábados. Y entonces la persona que tenía mucho interés decía, no, es que tú administrativamente eso lo puedes hacer, qué tal, qué cual. Me decía, yo sé que tú no vas a venir los sábados. Y yo es una persona con la que no había hablado nunca de la iglesia. Y me dijo, pero muy clarito me dijo, y sé por lo que tú no vas a venir el sábado. Pero no te vamos a obligar a venir el sábado. El sábado tú no vas a venir, yo lo voy a hacer. Y a mí eso realmente me llenó, pero yo siempre procuré hacer mi trabajo de la mejor manera, tratar de dejar huella, y sobre todo no para la gloria mía, sino para la gloria de Dios, porque creo que al final lo que estamos como discípulos de Cristo, lo que estamos reflejando es el carácter o la obra de Dios en las obras que nosotros hacemos. Tenemos que procurar siempre dejar huella, nadie somos imprescindibles, pero que se note que nuestra lealtad a la hora de trabajar hacia los jefes, hacia el trabajo, el hablar las cosas donde tenemos que hablarlas y no por detrás, o encender el fuego o avivar el fuego cuando las cosas no parece que transcurren como queremos. Tener las composturas necesarias y hablar donde tengamos que hablar. No se trata de callar como si realmente hay que hacerlo, pero yo nunca fui capaz de decirle y los jefes lo sabían, que llamaran a alguno y decirle mentiras, decirle al que llamaba, mira, es que no se encuentra. Yo sabía en su despacho y yo sabía que estaba. Yo
ellos sabían que yo decía, mira, en este momento no te puedo atender. Pero no está, mira, yo simplemente te digo que no te puedo atender en este momento. No daba más explicaciones, pero y ellos lo sabían y sabían que yo no iba a decir que no estaba, si estaba, porque yo no iba a ir vamos, a mí, no iba a mentir. Entonces, realmente eso deja huella. Eso creo que esa lealtad que yo pueda tener en el trabajo, el hacer las cosas de la mejor manera posible, el atender a las personas con educación, creo que al final todo eso redunda en que tú puedas dar un testimonio. Y a mí me gratificó mucho el día que yo me marchaba de personas que estaban trabajando. A mí me correspondía, entre otras cosas, buscar trabajo para personas afiliadas a la ONCE, fuera de la ONCE, encargarme de las adaptaciones de sus puestos de trabajo, de todo el tema de cuando acababan estudios, hacerles una orientación para si querían continuar estudiando, ver las capacidades que tenían, etcétera, etcétera, y en qué cosas se podían colocar. A mí me gratificó, yo les puedo decir que hubo muchas personas que el día que yo me marché me llamaron para darme las gracias. Y algunos me decían, mándame un WhatsApp de vez en cuando, quédate con mi teléfono. Y a mí eso me gratificó y le doy gloria a Dios por haber dejado en tan pocos años ese testimonio. Y realmente, cuando el yo queda crucificado y somos llenos del Espíritu, ¿qué se produce en nosotros? El fruto del Espíritu. Es un único fruto que se manifiesta en el amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol Pablo dice, y contra tales cosas no hay ley. Y realmente debemos de ser así en nuestros trabajos. Manifestar que somos diferentes, que en nosotros se puede confiar y no estar que yo no hago esto porque el jefe me explota, yo no hago lo otro, o si realmente en vez de hacer 6 ladrillos puedo hacer 5 y quedo bien. Yo creo que eso no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es trabajar con lealtad, trabajar con amor, con gozo, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre también, no encender los fuegos, con paciencia, con templanza, es decir, hacer las cosas conforme a las fuerzas que tenemos, porque realmente de esa manera reflejamos que somos del Señor. Yo estoy seguro que Jesús reflejó esas virtudes en el trabajo que hacía, que Jesús no hacía muebles mediocres, que Jesús no vendía madera de pino y era aglomerado, que llamamos nosotros, ¿no? Con una chapa por fuera. Estoy seguro que eso Jesús no lo hacía. O si Jesús tenía que vender 1 kilo de algo, seguro que no le daba 900 gramos. Realmente tenemos que ser leales porque la gente nos mira, la gente nos observa. Y si yo quiero que las personas confíen en mí, yo tengo que darles pie para que esto se haga. ¿Cómo? Siendo leal y manifestando que para mí el trabajo también es parte de mi religión. Y que soy leal y que realmente soy de Cristo cuando manifiesto un trabajo bien hecho, con lealtad y con amor. Excelente, muchas gracias. Me gusta lo que dice Gálatas 5:25, el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es que el trabajo y la espiritualidad son inseparables. El cristianismo, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, crea en nosotros un nuevo ser, una nueva criatura, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto afecta a todas nuestras dimensiones de nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo. Y una persona que recibe el Espíritu de Dios cuando es bautizado, se convierte en una persona espiritual. Pablo lo decía, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Él disfrutaba en su vida espiritual y él recomendaba andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa andar en los frutos del Espíritu, tener los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y así que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, funcionamos como creyentes en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, la espiritualidad es un estilo de vida y nunca termina aunque estemos jubilados, ¿no es cierto? Sí. Nunca termina aunque estemos jubilados. El Espíritu de Dios está allí. Y nuestro servicio tiene que caracterizarse por hacer siempre lo mejor. Bueno, pues hemos visto esta sección que tiene que ver con el trabajo y la espiritualidad. Vamos a entrar a la última sección ya de nuestro estudio. Estamos concluyendo. Y la última sección, voy a pedir a Susi que sea ella la que concluya.
y tiene que ver con el trabajo y la mayordomía, ¿sí? Esto tiene que ver con el trabajo y la mayordomía, entendiendo que la mayordomía tiene que ver con las capacidades administrativas que yo debo de tener. Pero eso lo va a explicar mejor Susi. De acuerdo a Eclesiastés 9:10, habla Salomón, y 1 Corintios 10:31, que habla Pablo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en estos versículos sobre cómo debemos trabajar y cómo debemos educar a la gente para el trabajo? Una sección muy interesante. Así que, adelante, Susi, estamos ya en la última sección. Adelante. Gracias. Bueno, me gustaría leer un poquito, parafrasear los dos textos a los que hace referencia. Rescato el texto que dijo Abel, Eclesiastés 9:10, lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Esto tiene que ver con el esfuerzo y la disciplina, la constancia y la perseverancia. Y luego en 1 Corintios 10:31, lo parafraseo, hacerlo todo, comer, beber u otra cosa, para la gloria de Dios. Aquí ya vemos la dimensión o el efecto espiritual de nuestras acciones. Ambos textos pues, se vinculan con la acción, si nos damos cuenta, y también con la actuación humana. Esto me evoca a un proverbio japonés, si ustedes me permiten, me gusta ilustrar las cosas con frases actuales. En la cultura japonesa hay un proverbio que dice así: tarde o temprano la disciplina vence o vencerá la inteligencia. La cultura japonesa son dueños de grandes industrias y todos lo sabemos. No voy a decir ninguna porque no voy a hacer ninguna publicidad. Ellos son dueños de automóviles, de motos, de ordenadores, etc., ¿no? Pero ninguna de estas industrias fueron inventadas por ellos. Todo lo que llegaban a sus manos lo mejoraban, gracias a su disciplina. También ellos son personas muy estrictas con el tema del horario y todos lo sabemos. Eso de llegar tarde es algo más bien deshonroso, es algo que les ofende. Si, por ejemplo, ellos tienen una cita a las 6 de la tarde y si se van a retrasar, ellos pues avisan unas 48 horas antes. ¿Por qué? Porque para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, para ellos es ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Por lo tanto, el secreto del éxito de la cultura japonesa es su disciplina. Ahora, ¿qué sucede esto si esto lo aplicamos en el ámbito educativo hoy en día? Pues cuando estuve trabajando en un centro educativo, una profesora de muchos años de experiencia, ella me explicaba que ella admiraba a aquellos alumnos o alumnas que se esforzaban por aprender, aunque no fueran muy inteligentes, y que se frustraba frente a aquellos alumnos y alumnas, porque pasaba de todo, que eran asentistas, que eran personas muy inteligentes, pero que eran asentistas, o que había retraso o fracaso escolar en estos alumnos precisamente por su falta de disciplina, por su falta de hábitos en estudio o por su falta de orden en su vida. Entonces, con todo esto nos lleva a la mayordomía. Lo importante es que es la mayordomía en la vida de un ser humano, ¿no? Es verdad que el pastor acaba de decir, lo asociamos con la administración, con un capataz, un gerente, un mayordomo. En la mayordomía cristiana, Dios nos convierte en sus colaboradores, nos hace partícipe para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Él nos da ese cometido. Ya en 1 Corintios, Pablo nos dice que, él nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es muy importante. Por lo tanto, es un término que hoy por hoy podemos aplicarlo incluso en los gobernadores. Ellos son gobernadores o también son procuradores. También se aplica el término de mayordomía en el mundo empresarial, como directores o gerentes. Ellos también son mayordomos de una empresa. O en el sector agrícola, que son los llamados capataces, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, el concepto con el que más yo me identifico y que asocia a la mayordomía es ser guardianes. Eso me encanta, esa palabra. Que seamos guardianes. Y no olvidemos lo que dije al principio, somos tabernáculo, el templo de Dios, y tenemos que cuidar y guardar este templo. Otra forma de poder expresar la mayordomía cristiana es también nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos motiva, los seguidores de Cristo, a ser activos, haciendo obras que manifiestan nuestra fe en Jesús. Por ejemplo, la mayordomía de Pablo, que ya lo comentó él también, Abel, consistía en proclamar el Evangelio eterno a toda la humanidad. Esa era su mayordomía. Una mayordomía fiel significa
que reconocemos plenamente que no somos dueños de nosotros mismos, sino que al mismo tiempo pertenecemos a Cristo el Señor, porque Él se dio primero a nosotros. Entonces, la pregunta final, entonces, es la siguiente. ¿Soy yo el Señor de mi vida o es Cristo el Señor de mi vida? En esencia, la mayordomía expresa nuestra total dependencia de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sería mi mensaje que quería compartir con ustedes en relación a la mayordomía del cristiano. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Susi. Y es que el concepto de mayordomía es interesante. En nuestra iglesia lo hemos trabajado mucho. Y como hemos dicho, no solamente abarca la responsabilidad financiera de los cristianos, es mucho más importante que eso. La mayordomía alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles que el Señor nos pone en nuestras manos. Así que como cristianos somos responsables ante Dios de todos los dones que nos ha dado, de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro talento, nuestro cuerpo y todo lo que Él nos da. Dios desea que hagamos un buen uso sabio de todo. Gracias, Susi. Muy interesante. Y hemos prácticamente estudiado los 4 puntos claves de esta lección. ¿Sí? Hemos llegado prácticamente al final de nuestra lección y llegamos entonces a la conclusión de nuestro estudio, en conclusión de esta semana. ¿Sí? Y hay aquí unas preguntas que, bueno, para que ustedes en un minuto puedan decirnos algo, en breve, ¿cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo en nuestra familia? Hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. A veces, ¿cómo podemos evitar cruzar esa línea? ¿Sí? Esta es la última pregunta, manera de conclusión y nuestro último aporte. Así que cada uno en un minutito o lo que puedan resumirlo. Me llama la atención esto de una línea delgadita entre la excelencia y ser un adicto al trabajo. Creo que Abel algo dijo sobre esto también hace un momento. Así que, bueno, la última sección a manera de conclusiones, amigos. ¿Quién empieza? Adelante, Susi. Pues, A ver, ¿quieres empezar tú o yo? No, empieza tú. Gracias. Bueno, en cuanto al trabajo, cuando Dios lo creó, era algo excelente, era algo para el disfrute de la parejita nueva, ¿no? Recién salida del horno, que era Adán y Eva, ¿no? Pero es verdad que con la caída del pecado el trabajo se ha convertido en un sufrimiento. Es verdad lo que planteó, le pronosticó el Señor una vez que Adán y Eva cayeron, ¿no? En el pecado. Pero también el Señor, cuando tú te conviertes, todo lo ves de otra manera, hasta incluso el trabajo. Porque uno, como dijo Abel al principio, ¿no? El trabajo tiene que ser un lugar donde uno puede desarrollar todo su potencial. Debería ser ese lugar donde uno pues, pueda compartir todos los talentos que Dios te ha dado, la vocación que uno tenga. Y es cierto también que en momentos determinados los trabajos se pueden convertir en un verdadero infierno, en un verdadero sufrimiento para un ser humano. Todos hemos pasado por trabajos más duros y menos duros. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, en mi primer trabajo, casi me cojo una depresión, porque era un equipo muy conflictivo y yo era joven y yo no tenía las habilidades. Pero finalmente el Señor me ayudó en esos momentos tan complicados, tan difíciles, porque yo tenía que estar ahí, o pedía la baja médica o continuaba trabajando. Pero al final el Señor como que me restauró. Por eso yo les pido a aquellas personas que están viviendo o están en estos momentos trabajando en una situación de precariedad, que reclamen las promesas del Señor, que pidan la fortaleza del Espíritu Santo en sus vidas y que puedan aspirar a un trabajo mejor, por supuesto, y como todas las cosas, tenemos que ser temperantes en todo aquello que emprendamos. En los trabajos tiene un horario, tiene que tener un lugar donde sea saludable para poder trabajar, tiene que tener unas condiciones, pero al mismo tiempo tenemos también que separar los distintos espacios que tenemos en nuestra vida, que es la familia, la iglesia, ¿verdad? El trabajo, el empleo, ¿no? Que es donde más horas pasamos, si se dan cuenta, es donde más horas pasamos a lo largo de nuestra vida, que es el trabajo en sí. Y pedirle a Dios que se convierta en un privilegio. Eso es lo que yo le pido al Señor. Que mi trabajo se convierta en un privilegio, que me dé gozo,
Amén. Y hasta hoy en día pues he tenido ese privilegio y espero seguir teniéndolo hasta que me jubile. Muy Y bien. como dice Abel, tener siempre una actividad ocupacional en tu tiempo libre, que tu mente esté ocupada en cosas provechosas, creativas. Muy bien. Ese sería mi mensaje. Gracias, muy positivo, muy bueno. A ver, la última participación ya a manera de conclusión. Bien, pues yo seré breve porque creo que Susi pues ha expresado prácticamente o ha hecho una buena conclusión de la lección. Y poco más se podría aportar, simplemente decir o recordar que Dios fue el que creó el trabajo, que el trabajo no es una maldición, que el trabajo es una bendición. Para mí fue una bendición el trabajo. Como dijo Susi, en momentos más duros, más difíciles y en momentos mejores. Yo puedo decir que me jubilé haciendo un trabajo que me encantaba. Y quiero decir que lo que a lo mejor es una maldición son determinadas maneras de trabajo o las formas que se utilizan por parte de algunos jefes, no digo siempre, de todos ni mucho menos. Pero ahí cabe siempre dos cosas. El primero, orar a Dios, depender de Él y muchas veces el llegar a un entendimiento con los propios empleadores, hablar con ellos, trabajar con integridad y tener en cuenta que, como dijo Susi, cada cosa en la vida tiene un espacio y que si bien el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar, me encanta ese texto, también es cierto que la adicción al trabajo también mata. La familia tiene un espacio, la iglesia tiene un espacio, Dios tiene un espacio y no podemos tratar de fomentar nuestra relación con Dios a las 11 de la noche cuando hemos llegado de trabajar, hemos cenado y ya no tenemos, abrimos la Biblia pues un poco porque nos han enseñado así o por tradición y realmente no, eso no es lo correcto. Cada cosa tiene un espacio y ojalá que entendamos que el trabajo nos dignifica, el trabajo nos hace mejores, el trabajo nos disciplina, ¿no? Pero que el trabajo tampoco debe ser algo que ocupe toda nuestra vida y que realmente podamos entender que tan necesario es eso como tener tiempo para nuestra fe, para nuestra familia y para a veces nuestras actividades personales que también son necesarias. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que aprecio mucho vuestras participaciones. Hemos estudiado 4 facetas del cristiano y el trabajo. En primer lugar, hemos revisado el trabajo y la disciplina. En segundo lugar, hemos revisado el trabajo y la excelencia, ponerle lo mejor cuando hacemos un trabajo. Hemos visto en tercer lugar el trabajo y la espiritualidad. Y por último, hemos revisado el trabajo y la mayordomía. Y finalmente en estos comentarios que al final podemos decir que ojalá que nuestro trabajo sea una bendición. Amén. Pongamos el trabajo nuestro en la perspectiva correcta, adecuada. Recuerden que, como os he dicho, hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. Tengamos mucho cuidado en no cruzar esa línea porque es muy fácil saltar. Hagamos de nuestro trabajo un deleite, como lo ha dicho Susi. Y la gran pregunta para concluir, ¿deseas hacer del trabajo una vocación donde todo lo que hagas sea cristocéntrico? Que Cristo esté presente en tu hablar, en tu hacer, en tu actuar y en tu forma de conducirte, en tu empleo. Que Dios te bendiga. Vamos a concluir con una palabra de oración. Susi, por favor, nos diriges. Gracias. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea tu santo nombre. Gracias, mi buen Dios, porque permite, Señor, que tu iglesia pueda estar en comunión contigo en este día de Santo Sábado. Gracias, Padre Santo, por darnos los talentos, por darnos los dones, mi Señor, para servirnos los unos a los otros. Y que porque pones en nosotros nuestra mente, Señor, nuestro corazón, la excelencia de todo aquello que emprendamos. Gracias, mi Señor, por tu Santo Espíritu, porque no estamos solos, Padre Santo. Tú nos cuidas y nos guardas y nos ayudas, Señor, a emprender cada una de nuestras responsabilidades para podernos desarrollar como personas. Gracias, Padre Santo, por el pastor, por Abel, mi Señor, por todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos, mi Señor. Sé tú la provisión para cada uno de ellos, mi Señor. Somos tu tabernáculo, queremos que tú mores en medio de nosotros y con nosotros. En tu nombre santo y poderoso te lo pido humildemente. Amén, Señor.
Amén. Bueno, mis hermanos, buen sábado para todos, bendiciones, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias Abel, gracias Susi por vuestras participaciones. Que el Señor nos bendiga en este sábado. Amén. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Los pastores adoran a Jesús. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 2, versículo 14 que dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El mensaje es: adoramos al Dios que nos guía. Cuando recibes un regalo, ¿agradeces a la persona que te lo da? Espero que sí. Agradecer a las personas por los regalos es muy importante. Todavía sorprendidos por lo que habían visto en medio de la noche, los espabilados pastores conversaban entre ellos. El coro de ángeles que había venido hasta ellos en la noche se había ido. ¿Qué mensaje les había dado el ángel? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Podría ser cierto? ¿Encontrarían al Mesías, su Salvador, en la ciudad cercana? Belén era conocida como la ciudad de David y estaba a poca distancia de la colina donde los pastores cuidaban sus rebaños. ¿Pero por qué el Mesías estaría acostado en un pesebre? Eso es lo que había dicho el ángel. Un pesebre. ¿Cómo podría ser eso? ¿Podría ser que el Mesías, el Salvador del mundo, haya venido hasta ellos como un bebé? ¿Sabían que los bebés recién nacidos estaban envueltos en trozos de tela suave para mantenerlos calientitos y secos? Pero los bebés nacían en el hogar, en una casa, no en un establo con animales. Parecía muy extraño. El Señor envió este mensaje para nosotros. Vayamos a Belén y veámoslo por nosotros mismos. Estos eran ángeles, estoy seguro de eso. También creo que debiéramos ir. Fue así que en medio de la noche los pastores salieron corriendo a toda prisa hacia Belén. Allí, en un establo cerca de una posada donde la gente pasó toda la noche durmiendo, hallaron lo que estaban buscando. Un bebé envuelto en telas suaves, acostado en un pesebre. ¿De qué manera encontraron el establo donde había nacido el bebé? Sin duda, Dios los guió hasta ese lugar. Y una vez allí, les contaron a los padres del bebé sobre la visita del ángel y el hermoso coro que entonó esas palabras de alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Juntos, en silencio y con sobrecogimiento, los pastores se arrodillaron al lado del pesebre. Allí adoraron a su Salvador mientras los padres del bebé miraban. Demasiado pronto, mientras se aproximaba la luz del día, los pastores tuvieron que regresar a cuidar sus rebaños. Llenos de gozo, sentían que tenían que contárselo a los demás. Al salir de la ciudad, no podían guardarse la buena noticia para ellos, y hablaron con todos los que se encontraban acerca de lo que habían visto. Glorificando y alabando a Dios, contaban asombrados la visita de los ángeles. Les hablaban acerca del bebé en el pesebre y del Dios que les había dado el mensaje. José y María estaban contentos de que hubiesen ido los pastores. Con mucho gusto los habían invitado a pasar al establo y escucharon su historia. Ellos también se sorprendieron por todo lo que había sucedido. Sin duda Dios había guiado a los pastores y guiaría a los padres del bebé mientras cuidaban al precioso regalo que Dios les había dado. Los pastores nunca olvidarían aquella noche. Habían visto el cumplimiento de las profecías que habían estudiado durante años.
Y María tampoco lo olvidaría. La Biblia nos dice que ella atesoró todas estas cosas en su corazón y que reflexionaba en ellas. Había llegado a ser la madre del Mesías, el Salvador del mundo. Sin importar lo que sucediera en el futuro, verdaderamente ella era bendita entre las mujeres. Momentos musicales. Una estrella anunció que en Belén Jesús nació. Por amor Él descendió, la salvación con Él llegó. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Siendo Dios se encarnó, la humanidad Él rescató. Sentado en su trono está Jesús el Rey de majestad. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Santo, 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 Jesús te adoramos, Rey de paz, Salvador del mundo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo, Rey de paz, Salvador del mundo. Momentos de oración.
Queridos hermanos de Canarias, es una oportunidad, un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Tengo muy lindos recuerdos del tiempo que hemos pasado en esta preciosa isla y llevamos a nuestros hermanos en el corazón. Muchas veces oramos por la iglesia, por las familias, los amigos, y deseamos que el Señor les bendiga muy ricamente. Que nuestro buen Padre Celestial bendiga a cada hermano y a cada familia de las iglesias de Canarias, de Las Palmas, Tamaraceite, Vecindario, Telde, de cada uno. Reciban nuestro cariño y nuestro abrazo. El pastor Tomás nos ha pedido para predicar la palabra del Señor, y antes de iniciar la predicación vamos a hacer una oración. Nuestro querido Dios, buen Padre Celestial, te agradecemos las bendiciones que tú nos concedes. Ahora te pedimos la dirección de tu Espíritu. Abre nuestras mentes, nuestros corazones a la influencia de tu gracia. Y bendice a cada uno de los hermanos y de las familias que representamos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje puede intitularse Los pasos del Señor que se aproximan, y nos habla de la preparación para su venida. En 1977, el pastor Carlos Puyol tuvo su primer encuentro con la reina Sofía, la reina emérita. Y él cuenta cómo fue este encuentro. Él era presidente de la Unión y él estaba en el palacio aguardando, y de repente apareció su majestad. Y las primeras palabras que la reina dijo fue: ¿cuándo el Señor va a regresar? ¿Cuándo volverá Jesús? La reina había escuchado algo, leído algo de los adventistas y quería saber cuándo Jesús iba a regresar. Y el pastor Puyol le dijo: Majestad, la Biblia no nos dice la fecha. Sabemos que se aproxima su venida, pero no sabemos cuándo. Y realmente muchísimas personas a través del tiempo han querido saber cuándo el Señor va a volver. La segunda venida de Cristo es la gran promesa, el tema central de las Escrituras. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de manera directa o indirecta, hay más de 2000 textos que hacen referencia a la segunda venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, a cada 25 versículos en promedio, hay uno que habla de la segunda venida. Es la gran esperanza, Jesús regresando con poder y gloria para establecer su reino. Y muchos se preguntan: ¿cuándo vendrá? ¿Cuánto falta? ¿Qué dice la palabra de Dios cuanto a esto? Vamos al texto bíblico en donde encontramos en el libro de Mateos, capítulo 24. Ahí el Señor nos muestra las señales. Son las señales del Señor que se aproxima. Vamos a mantener la Biblia abierta en Mateos 24 porque vamos a estudiar 24 y 25. Estos dos capítulos en realidad son un capítulo solo. En el versículo 3 dice la palabra de Dios: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateos 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos también querían saber: ¿cuándo? ¿Qué señales? ¿Será al albor? El camino es escabroso. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Ya te has preguntado esto, mi querido hermano, mi querida hermana? En realidad, la espera es un tiempo difícil, un tiempo de dolor, de sufrimiento, de soledad. Y es normal preguntando: Señor, falta mucho, ¿cuándo regresarás? ¿Y qué nos dice el Señor? Él nos da la respuesta
Ahí en Mateos 24, a partir del versículo 4 hasta el 8, dice, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremoto en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Queridos hermanos, nadie sabe la hora, pero sí sabemos las señales. El Señor mostró los acontecimientos en el mundo político, social, religioso, en la naturaleza, señales que nos muestran su proximidad. Él habló de guerras y rumores de guerra. Y a través de todos los tiempos, a través de la historia, siempre ha habido guerras. En 1945, con la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó la bomba atómica, tuvo efectos catastróficos, terribles. Pero ahora han pasado tantos años y la tecnología ha avanzado tanto que hoy existe un armamentismo que puede destruir todo el planeta Tierra. Jesús habló de pestes, habrá pestes, pandemias. Y también a través de la historia ha habido pestes, pero nunca en una escala como la que estamos viviendo ahora. Mis amigos, si hace un año nos dijeran que íbamos a estar viviendo la situación que tenemos que enfrentar hoy, esta situación dramática, difícil, muy compleja, nosotros no hubiéramos creído en esto, pero hoy esto es una realidad. Nosotros estamos viendo esta realidad delante de nuestros ojos. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Habló el Señor también de hambre, terremotos, violencia, inseguridad. Y esto lo vemos continuamente en las noticias, ¿no es cierto? Pero el Señor nos habla de una gran señal. La gran señal. La gran señal se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 14. Ahí está la señal por excelencia. Jesús dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué sucederá cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo? Vendrá el fin, el Señor ha de regresar. Lucas dice que los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las potencias del cielo serán conmovidas. Mi querido hermano, mi querida hermana, en la hora más oscura y tenebrosa de esta tierra, el Señor vendrá. Aquel que murió por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario para redimirnos, para librarnos de la culpabilidad y la condenación, vendrá con poder y gloria. Aquel que resucitó triunfalmente, venciendo la muerte, abriendo las puertas de la eternidad, regresará a este mundo para buscarnos. Aquel que fue a preparar un lugar, ha de venir, vendrá otra vez. Sí, mis amigos, qué gloriosa promesa, qué maravillosa promesa. Y muchas personas sinceras no saben cómo y para qué vendrá. Y nosotros, que conocemos las Escrituras, el Evangelio, tenemos que decirles, tenemos que explicarles cómo vendrá, para qué vendrá, qué va a suceder. En los versículos 30 y 31, Mateo 24, 30 y 31, dice el Señor, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad.
Toda la naturaleza parece trastornada. Hay un gran terremoto. La voz de Dios sacude los cielos y la tierra. Los montes son removidos de sus lugares. Los ríos dejan de correr. El mar enfurecido por las ondas. Se raja la superficie de la tierra. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas. Y grandes ciudades llenas de maldad y pecado son arrasadas. Caen los muros de las cárceles y los fieles que han sido perseguidos y presos son libertados. Y ahora se oyen los pasos del Señor que se aproxima. Aparece en el cielo la nube que envuelve al Salvador, es como fuego, y sobre ella el arco iris del pacto. Y la gloria de Cristo con sus ángeles es algo indescriptible. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Su cabeza luce la corona de oro en lugar de la corona de espina, y su rostro brilla más que el sol. Millones de seres celestiales, de ángeles poderosísimos le acompañan. Los justos contemplan con júbilo al Señor, y Cristo llama la vida a los salvos que murieron en la fe. Los fieles que durmieron en Cristo resucitan incorruptible, con un cuerpo glorificado. Y ahora los santos vivos, nosotros que lo aguardamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Este cuerpo mortal que envejece, que enferma, que muere, en un cuerpo inmortal, revestido de la gloria divina. Sí, mis amigos, ahora se da la gloriosa reunión de los hijos de Dios. Los padres que han sido separados de los hijos por la muerte vuelven a reunirse, los esposos, los amigos, y el Salvador les confiere los emblemas de la victoria. Y ahora Cristo lleva a los redimidos al reino celestial. Es un cortejo maravilloso, triunfal, que entra en la nueva Jerusalén. Y allí estaremos para siempre con el Señor, disfrutando del nuevo mundo, de la vida eterna, de la compañía del Señor y de los salvos. Y mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros también tenemos que estar allí. No podemos permitir que nada ni nadie nos deje afuera. El Señor dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. En realidad, la pregunta más trascendente no es cuándo vendrá, y sí cómo estar preparados. Porque ¿de qué sirve saber cómo el Señor vendrá, qué es lo que va a suceder, todos los acontecimientos, si yo no estoy preparado? Por eso, esta es la pregunta trascendente. Y muchos cristianos sinceros se hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo estar preparado? ¿En qué consiste la verdadera preparación? Y las Escrituras nos revelan de una manera muy clara cómo debemos prepararnos. El Señor Jesús nos revela cómo prepararnos por intermedio de 3 parábolas muy conocidas. En realidad, el Evangelio, el capítulo 24 y 25, es una unidad que se habla de un mismo tema. El capítulo 24 nos habla de las señales, cómo vendrá, y el capítulo 25 nos habla de la preparación. Y ahí encontramos 3 parábolas donde hay 3 pasos que precisamos dar para encontrarnos en paz con el Señor. Son 3 parábolas muy conocidas. La primera parábola, el primer paso, el primer fundamento para estar preparado se encuentra en esta parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Aquí encontramos los elementos de esta parábola que tienen un significado muy especial y conocido. ¿A quién representa el novio? El novio es un símbolo del Señor Jesús que regresa a esta tierra. Y las vírgenes, ¿a quién representan las vírgenes? Las vírgenes representan al pueblo de Dios, a la iglesia. Y dice que estas vírgenes, estas 10 vírgenes al principio, tenían en sus lámparas el aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu, de la dirección del Espíritu.
Y la lámpara, ¿qué representan las lámparas? La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios. Dice, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos. Y el texto nos muestra que cuando el Señor viene, 5 de ellas entran y otras 5 se quedan afuera. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué unas entran y otras no? Porque las 5 vírgenes prudentes tienen luz porque han provisto la lámpara con aceite y esto produce luz. Y las otras no hicieron provisión del aceite y por consecuencia no tenían luz y se quedaron afuera. Y la pregunta que surge es, ¿por qué las prudentes no compartieron el aceite con las que no tenían, con las imprudentes? ¿Por qué? ¿Por egoísmo? Evidentemente que no. Sucede que esta parábola, con estos elementos simbólicos, representan la relación personal que tenemos que tener con el Señor y que es intransferible. Esta relación personal se da mediante el estudio de la palabra de Dios, la luz que ilumina, la lámpara que ilumina nuestra vida. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Esa comunión se da mediante la oración, la comunión con el Señor, esa relación personal de intimidad, de comunión. Y cuando mediante el estudio de la palabra de Dios, esta lámpara que ilumina, y la relación con el Señor mediante la oración, esta comunión, esta intimidad, entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, transformándonos, dándonos victoria, preparándonos para encontrarnos en paz con el Señor. Y esta experiencia es personal e intransferible. Sí, mis amigos, nosotros podemos dar testimonio de la palabra de Dios. Podemos hablar de nuestra experiencia, pero no podemos transferirla. Por eso es que las vírgenes prudentes no pueden compartir el aceite. No podemos compartir el espíritu. Eso es algo individual, una experiencia individual. Tú puedes amar mucho a tu hijo, pero por más que lo ames, tú no puedes comer por él. Tú puedes amar mucho a tu esposa, a tu esposo, pero por más que lo ames, no puedes respirar por él. Lo mismo es con la relación personal con el Señor. Es algo intransferible. Y mis amigos, hoy se habla mucho de relación personal con el Señor, pero la verdadera relación personal da frutos. Los frutos del Espíritu deben ser evidenciados en nuestra vida. La paz, la fe, el amor, el dominio propio. Todos estos son frutos importantes, fundamentales, que deben ser evidenciados. Mis amigos, aquí tenemos el primer fundamento, el primer paso para encontrarnos con el Señor, para estar preparados. Y la pregunta es, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás preparándote? Piensa en esto. El segundo paso, el segundo fundamento es la parábola de los talentos que encontramos en los versículos, capítulo 25, versículo 14, 15 en adelante. Dice el Señor, el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje le llamó a su siervo y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. ¿A quién representa este hombre que confiere talentos a los siervos? Evidentemente es un símbolo del Señor. Y los siervos representan a la iglesia, a su pueblo. Y los talentos son dones especiales, dones del Espíritu, capacidades que Dios nos concede. Y todos los hijos de Dios tenemos algún talento, algún don. Por lo menos unos todos tenemos. Sucede que aquí vemos en la parábola que el que recibió 5 talentos trabajó con ellos, los multiplicó, y cuando vino el Señor le dijo, has hecho bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
El que había recibido 2 también trabajó, los multiplicó, y cuando vino el Señor, le dio la bienvenida y él entró en el reino. Pero el que había recibido 1 talento solo, ¿qué hizo? Tuvo miedo y lo enterró. Y como consecuencia, cuando vino el Señor, no pudo entrar en el reino. Queridos amigos, los talentos, los dones que no usamos para el servicio del Señor, desaparecen. ¿Cuáles son estos dones? Algunos piensan es el don de predicar, de hacer evangelismo, de cantar, de liderar. Y estos son dones importantes, pero está comprobado que la mayor parte de la iglesia, diríamos que más de el 85% de la iglesia no tiene el don de la predicación y del evangelismo o de las artes o del canto. Pero tiene otros dones que son fundamentales e indispensables. El don de la amistad, el don de compartir, el don de servir, el don de escuchar, el don de compadecerse, el don de hacer un pancito calentito y compartir con el necesitado, con el hambriento. Hay tanta religión en esto como en el sermón más espléndido del sábado. Sí, mis queridos amigos, precisamos aplicar los dones. En cuanto aguardamos la venida del Señor, debemos servir a nuestro prójimo con los dones que Él nos ha dado. Los talentos, las habilidades, los recursos económicos, nuestra salud, nuestro tiempo, todo dedicado para servir. Esta es la segunda condición, el segundo fundamento, el segundo pilar, el segundo paso para encontrarnos con el Señor en paz. Querido hermano, querida hermana, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha concedido? ¿Estás utilizando los talentos de manera sabia para honra y gloria de Dios? ¿Está siendo una bendición en este mundo de dolor y sufrimiento? Piensa en esto. Pasamos a la tercera y última parábola, que es la parábola de las ovejas y los cabritos. Ahí tenemos el tercer fundamento, el tercer paso para encontrarnos con el Señor, para estar preparados. A partir del versículo 25 en adelante, capítulo 25, versículo 31 en adelante, 31, 32 en adelante, dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esta parábola tan conocida tiene una lección maravillosa. El Hijo del Hombre es un símbolo de Jesucristo, viniendo con poder y majestad. Él dice que viene para separar las ovejas de los cabritos. Separar es una acción de juicio. Y las ovejas y los cabritos representan al pueblo de Dios. El texto dice que cuando el Señor viene, las ovejas entran y los cabritos se quedan afuera. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me cubriste. Enfermo y fuiste a verme. Preso y me visitaste. Y los justos dirán: ¿y cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá: cuando hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Queridos hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre los que entran y los que no entran? No es el conocimiento teológico, que es muy importante. No es la revelación profética, que es fundamental. Mas podríamos ahí mencionar muchas cosas. El formar parte de la familia de Dios, formar parte de la iglesia, del liderazgo, nuestro compromiso con la iglesia. Todo eso es muy bueno, muy importante y debemos hacerlo. Pero aquí lo que hace la diferencia verdadera es el amor al prójimo. Cuando hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste.
Ahí está el verdadero evangelio, la señal distintiva. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor uno por los otros. Si me amáis así como yo os he amado. Ahí está la diferencia, el verdadero cristianismo, mis queridos amigos. La pregunta es, ¿el amor de Cristo está en tu corazón? Las personas que se relacionan contigo, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿ven a Jesús en tu vida? Piensa en esto. Piensa en esto porque aquí está la esencia de la verdadera preparación. Estos 3 pasos, estos 3 fundamentos son, primero, la relación con Dios, esa relación personal, íntima, intransferible, mediante el estudio de la Biblia y la oración. El segundo fundamento, el segundo paso es usar los talentos, los dones que Dios nos da para servir. En cuanto aguardamos la venida del Señor, somos una bendición para nuestro prójimo, para nuestros semejantes, servimos. Y el tercer fundamento es el amor verdadero. Querido hermano, mi querida hermana, si tú haces esto, sin duda alguna, estarás totalmente preparado cuando el Señor venga para encontrarte en paz con Él. Ya hace algunos años, en Europa, me despedí de mi madre. Y cuando me estaba despidiendo de mi madre, ella me dio un fuerte abrazo y me dijo, yo sé que vamos a volver a vernos, vamos a volver a encontrarnos. Y yo le dije, bueno, es evidente que nos vamos a encontrar. Y acá a poco yo te llamo, te envío un pasaje y claro que nos vamos a encontrar. Pero en esa intuición de madre, ella se estaba despidiendo de mí y yo no me daba cuenta. Pasó un poco de tiempo y de manera repentina mi hermana me llama por teléfono y dice, nuestra madre ha fallecido. Y ahí es algo como que tuvo un impacto en mi mente, en mi corazón, y recordé lo que ella me había dicho. Yo sé que vamos a encontrarnos nuevamente. Pero él no se estaba refiriendo a encontrarnos aquí, en este mundo de sufrimiento, de dolor. Ella se estaba refiriendo a encontrarnos en aquel día cuando el Señor regrese con poder y gran majestad. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana. En ese glorioso día nos reencontraremos nuevamente. Ahora estamos viviendo en un mundo injusto, en un mundo de sufrimiento, es un tiempo de pruebas, es un tiempo terrible. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, en breve el Señor ha de regresar. Ya se pueden escuchar, ya se oyen los pasos del Señor que se aproxima. Tan solo un poquito más y entraremos en el reino. Tan solo un poquito más y estaremos con el Señor para siempre. Ahora tenemos que prepararnos. Ahora es el tiempo para colocar nuestra vida en las manos del Señor y prepararnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿será que hay alguna cosa en tu vida que puede impedirte esta preparación? ¿Será que hay algo en tu corazón que tú sabes que no es bueno, que tú tienes que dejar porque eso no te va a ayudar? ¿O alguna cosa que tienes que comenzar a hacer? ¿Algún cambio? ¿Por qué no comenzar ahora? ¿Por qué no tomar hoy la decisión delante del Señor? Levanta tu cabeza y confía en el Señor, querido hermano, mi querida hermana. Confía en el Señor porque en Él hay poder y salvación. Sea cual sea el problema que tú estás enfrentando, sea cual sea la crisis o el pecado que te amarra, en Jesús hay poder para liberar, hay poder, salvación a nuestra disposición. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor te llama. El Señor te está llamando. ¿Qué respuesta tú le darás? ¿Te gustaría renovar tu entrega al Señor y pedirle que te ayude a prepararte? Si te gustaría, vamos a orar. Querido Dios y nuestro Padre,
Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por las ricas bendiciones que tú nos concedes y por la preciosa promesa de tu venida. Gracias por la revelación de tu palabra que nos muestra que en breve Jesús ha de regresar a esta tierra para establecer un nuevo mundo, para llevarnos, para estar para siempre contigo. Querido Dios y Padre, ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a mantener esta comunión contigo diariamente mediante la oración y el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en el desarrollo de los talentos, de los dones, usando las habilidades, los dones que tú nos concedes para servir en cuanto aguardamos tu venida. Y concédenos el verdadero amor. Querido Padre, extiende tu mano de poder, de gracia y de misericordia sobre cada uno de los hermanos y de las familias que están asistiendo a este mensaje. Bendíceles ricamente, Señor, y prepáranos para tu reino, pues te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará.